WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Era un mundo muy incómodo, un mundo de hambre, de frío, peligroso, donde imperaba la peste negra y donde las masas desnutridas tenían sueños de abundancia. Un mundo joven y nervioso, dominado por emociones repentinas e irracionales, por el temor a lo sobrenatural y también por la esperanza en lo sobrenatural. Hoy en la tradición de Occidente, la vida comunal en la Edad Media. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Si los gatos pudiesen escribir su historia, esta trataría principalmente de felinos. Ahora bien, la historia humana la escriben personas que saben leer y escribir. Y también trata principalmente de gente que sabe leer y escribir, y de aquellos a quienes le resulta importante. En la Edad Media, entre los siglos VI y XIV, eso significaba obispos y príncipes, y otros más que pagaban o tenían o disciplinaban a los hombres que escribían, que principalmente eran monjes. Y así sabemos más acerca de ese tipo de persona que lo que sabemos acerca de la gente simple, en parte porque son individualmente más importantes, pero también porque una vez que abandonamos la delgada capa superior de la sociedad, nos internamos en la oscuridad. Por encima del orden feudal, o más bien del desorden, había en la mayoría de las tierras un rey cuya influencia gradualmente iba aumentando y cuya administración estaba expandiéndose. Luego del siglo XI en Inglaterra, Cataluña y Castilla. Luego del siglo XII en Francia, la maquinaria real comenzó a forjar la estructura judicial y administrativa de estados permanentes. El rey fue ungido en la coronación y su poder fue considerado divino. Se lo identificaba con poderosos santos patronos y él mismo era como un santo, un símbolo de fertilidad, un protector de los humildes, un curador. La sociedad feudal inventó también una teología con su propia imagen, con un dios real gobernando como un señor feudal, entronizado de triunfo o de juicio. Más abajo estaba Satanás, imagen del vasallo desleal, rebelde, traidor. La elección política era clara, aun cuando a veces el rey estuviera en problemas. La otra parte estaba condenada a perder. El futuro estaba del lado del rey. Él había sido coronado amo de un reino, el cual cruzarlo demoraba meses. Era el único señor que solo debía rendirle homenaje a Dios y a nadie más. Todos los grandes varones, los hombres más importantes de su reino, le debían obediencia a él. Esto significaba que estaba en una buena situación para aumentar sus propios dominios cuando una línea sucesoria se quebraba o cuando un vasallo faltaba a sus deberes. Era el protector de los eclesiásticos. Era el protector de quienes no fuesen nobles. Podía ampararlos contra nobles fastidiosos cuando le conviniese, o podía defender a un noble en contra de otro. Sin embargo, estaba también el emperador,
quien había heredado el prestigioso título romano y el poderoso recuerdo de Carlomagno que aquí vemos en su coronación. Pero por cierto, el emperador era solamente un incierto gobernante de partes de Alemania y de Italia. La idea del imperio mantenía el viejo ideal de unidad universal bajo una cabeza suprema. Este es un banquete del emperador Carlos IV, dado por el rey de Francia, Carlos V. Pero la realidad era la desunión, y esta era más aguda en el propio reino del emperador. Su dominio sobre Alemania se enfrentaba a una guerra civil. Su título era controlado por los príncipes que lo elegían y que podían destituirlo. Su poder realmente se basaba en sus propios dominios de familia. El emperador era en efecto la cabeza de una confederación de príncipes alemanes. Hacia el siglo XIV esto se vio reflejado en el nuevo título del dominio que gobernaba, el Santo Imperio Romano de la nación alemana. Pero la cristiandad medieval era como uno de los monstruos de piedra que adornaban sus edificios. Tenía dos cabezas, no una. El gobernante secular era uno y el papa era otro. Y como dos cabezas rara vez piensan mejor que una, cada una procuraba establecer su propia supremacía. El consiguiente conflicto los mantuvo ocupados durante varios siglos. Reyes y emperadores reclamaban que la consagración de sus derechos de coronación le dieran a su oficio un carácter sacro religioso que les permitirá gobernar a sacerdotes, tanto como a seglares, e investir a obispos y cobrar rentas a la iglesia. Los papas, por otra parte, aseveraban que el reino espiritual era trascendente y gobernaba sobre cualquier poder político mundial. La propaganda clerical comparaba al Papa con el sol y a los emperadores y reyes con lunas subordinadas que solo brillaban con luz reflejada. Al final, el punto de discordia era muy práctico. ¿Quién iba a mandar? El Papa discutía con el emperador sobre quién estaba autorizado para nombrar a obispos, que tanto eran dignatarios de la Iglesia como también grandes nobles feudales con grandes propiedades. El Papa también discutía con los reyes de Francia su derecho a poner impuestos al clero. Esta fuerte lucha entre la Iglesia y la corona llegó al fin a su término cuando un rey de Francia, Felipe el Hermoso, le puso coto a las pretensiones papales y sometió al Papa Bonifacio VIII. Cuando el Papa intentó impedir que Felipe pusiese impuestos al clero, Felipe envió hombres armados a capturarlo en 1303. Esto fue una dura prueba para el Papa, que murió un mes después. Luego, los sucesores de Bonifacio se refugiaron en el exilio aquí en Aviñón, ciudad imperial que ellos poseían en la frontera francesa. Este es el Palacio Papal en Aviñón, donde los papas permanecieron hasta 1378 y algunos aún más tarde, como renuentes servidores de los reyes de Francia. La gloria y la influencia papales más tarde serían restauradas, pero las pretensiones papales de supremacía jamás se salvarían de su cautiverio babilónico, como se lo describía. Los sacerdotes conservaron sus poderes sacramentales, pero la supremacía secular en adelante quedaría firme en manos de reyes y de príncipes. Es importante recordar entonces que detrás de esta gran lucha, detrás de este forcejeo por el poder, la Iglesia y la corona continuaron colaborando a lo largo de la Edad Media y más allá de esta.
Los hombres que rezaban y los que guerreaban continuaron apoyándose uno al otro contra la tercera clase, los hombres comunes que trabajaban. 1000 años antes, Cristo había aconsejado a sus seguidores que el César debía recibir lo que le pertenecía, y ahora hacía falta que los representantes de Cristo repitieran esto otra y otra vez para hacer que la gente cumpliera las leyes, pagara impuestos y supiera cuál era su lugar. Los sacerdotes casi nunca olvidaban recordarles esto. Sin embargo, más allá de las iglesias, más allá de los palacios, había un mundo muchísimo más básico en este aspecto. La gran mayoría del pueblo medieval vivía mucho más cerca de la naturaleza. Y la naturaleza era una inmensidad de cosas. Eran los añojales, los páramos, los montes, las ciénagas, donde uno podía extraviarse y morir. Era el bosque aterrador en su grandeza y sus peligros. En esos días vagaban por todos lados osos, jabalíes, ciervos y en especial lobos por los campos y hasta por las ciudades, hasta en París en el siglo XV. La cacería no era simplemente un deporte, sino una defensa necesaria y por supuesto absolutamente necesaria para conseguir carne. La gente salía a buscar frutas silvestres, hierbas, miel, como se había hecho en la Edad de Piedra. Pero la mayor parte de su dieta, aún en las clases altas, eran cereales y granos, los que dependían de cosechas inciertas, inseguras. De modo que la vida estaba marcada por el hambre, que mataba al 10% de la comunidad. Danos hoy el pan de cada día. Era una plegaria muy realista y muy angustiosa. Un mundo de frecuente escasez y de alimentación irregular brindaba vívidas fantasías de abundancia, como la mítica tierra de Cocaine, donde todos eran regordetes, donde había casas hechas de bizcocho o de mazapán, y calles pavimentadas con pastelería, y donde los embutidos y las aves asadas caían del cielo. Durante siglos la comida fue la suprema imagen del lujo, y mientras los pobres soñaban, los ricos y poderosos comían, y casi siempre en exceso. A menudo tenían trastornos estomacales o hepáticos, o gota, o si no, tenían una tremenda vitalidad y necesitaban mucho ejercicio violento para quitarse de encima todas esas comidas. Una parte del vulgo subalimentado solía tener alucinaciones, tal vez por hambre o por envenenamiento con alimentos. Y a veces recurrían a la magia para ayudarse a vivir en un mundo en el cual no podían competir. Sus amos tampoco eran inmunes a estos temores, a pesar de estar más confortables. La comodidad, después de todo, es un término muy relativo. Y las noches eran más oscuras y el frío más crudo de lo que podemos imaginar, porque prácticamente no había luz artificial y los elementos para calefaccionar no abundaban y además no servían. Y hasta la luz resultaba un lujo en chozas donde casi siempre la única abertura era la de la puerta, y hasta en casas y palacios donde las aberturas se hacían pequeñas por razones de seguridad. Y solo la gente más adinerada podía costear pequeños cristales de ventana. Algunos hogares eran fríos, húmedos, oscuros, malolientes, a menudo más incómodos que la intemperie. La gente se abrigaba con más ropa, pilas de ropa, una sobre la otra, y con frecuencia usaban más cuando estaban dentro que al aire libre. Al mismo tiempo, hacían malabarismos en su lucha contra el frío, la humedad y el hambre. Un poema medieval sobre Pierre Plowman nos da una idea de cómo debió haber sido esa época. Los necesitados son nuestros vecinos, dice el poema.
Si observamos bien, hay presos en celdas o pobres infelices en chozas, cargados de hijos y oprimidos por sus patrones. Lo que pueden ellos ahorrar en hilandería, lo gastan en arrendamientos, o en leche, o en comida, preparando gachas para calmar el llanto de sus hijos a la hora de comer. Piers Plowman fue escrito en el siglo XIV, luego de que la gran peste devastara Occidente. Y vale recordar que las cosas eran bastante menos grises y torvas en los siglos XII y XIII, en que las condiciones económicas habían sido mejores. Y en muchas partes de Europa, la densidad de la población había sido tan grande como lo sería en el siglo XVIII, pero las condiciones materiales básicas siguieron siendo bastante pésimas. No debe sorprender entonces que hubiese una tendencia en la gente de la Edad Media a morir a temprana edad. La mitad de los niños que nacían morían antes de cumplir un año. Y las mujeres con frecuencia morían en el parto. En el siglo XV, la expectativa de vida de los aristócratas en muchos sitios era de 21 años. En verdad, la juventud de muchas figuras medievales es uno de los aspectos más llamativos. La gente de la época tenía reacciones características de la adolescencia. Tal vez hubiesen sido guerreros recios, pero rompían a llorar con facilidad. Se alteraban o se deprimían con facilidad y muchas veces eran ingenuos, vanos, entusiastas, crédulos, y en realidad era como la mayoría parecía ser. Contribuían también a la inseguridad personal las epidemias que estallaban una y otra vez, la viruela, la disentería y toda clase de enfermedades respiratorias. Y también existía la malaria, que era endémica en muchas zonas. Había enfermedades cutáneas, la peor de las cuales era la lepra, que afectó a un 5% de la población en los siglos XII y XIII. Sobre todo estaban las grandes plagas, las mayores del siglo XIII, en las décadas del 40 y 70. La muerte negra, que mató a un tercio de la población de Occidente y a la mitad de la población de muchas ciudades. Si a estos horrores sumamos la violencia de la vida diaria, tenemos a gente que por lo general era recia, ruda, tensa, cuyas existencias eran permanentemente precarias. Como es obvio, si la gente está incómoda o no se siente bien, si tiene fiebre, si está sobrealimentada si es rica o subalimentada si es pobre, entonces está destinada a perder el juicio o a sufrir un colapso de repente, que es a lo que era propensa la gente de la época medieval. También eran extraordinariamente afectos a lo sobrenatural, lo que podría haber tenido algo que ver con sus nervios hechos trizas. Todo el mundo parecía dispuesto a creer en señales, en sueños, en presagios, en visiones. En los círculos monásticos en especial, los ayunos y castigos se unían a regímenes de disciplina y reflexión, de meditación, que deliberadamente enfocaban el mundo interior de cada uno y el mundo de ángeles y demonios. Ningún psicoanalista jamás escrutó sus propios sueños con más cuidado que los monjes de la Edad Media. Pero los legos también tenían su cuota de sueños y visiones en esta sociedad bastante emotiva, en la que todavía no existía un código de modales que prohibiera arrebatos de histeria o delirios o desmayos. Y los diablos o los santos intervenían constantemente en las cosas diarias.
Así que era una sociedad inexacta y arbitraria, dominada por repentinas emociones irracionales en las que un hombre decía que haría algo y luego tenía un sueño o una visión o decía que la había tenido y cambiaba de parecer o lo difería, lo cual se hacía más fácilmente y se aceptaba más fácilmente. No solo porque la gente pensaba que estaba a merced de fuerzas misteriosas, de modo que cualquier excusa era buena, sino porque el tiempo en sí era un concepto vago e indiferente. En verdad, que si uno desea medir el abismo existente entre la Edad Media y hoy, solo traten de imaginar un mundo casi sin relojes. Para la mayoría de la gente, la medición del tiempo, tan esencial en nuestro mundo, era imposible y casi irrelevante. Había relojes de arena. Este medía las medias horas, pero en realidad eran bastante inexactos. Había relojes de sol, pero no siempre brillaba el sol. La mayoría de la gente era como los campesinos que pedían un milagro a los obispos porque el gallo de la ciudad había dejado de cantar y no tenían otra forma de saber la hora. En otros asuntos, más allá del nivel diario, como cronología y fechas y hasta para importantes eventos como cumpleaños de grandes nobles o títulos o tratados, reinaba una confusión total. En los documentos papales, el año comenzaba en Navidad, pero en Venecia ocurría el 1 de marzo, en Florencia el 25 de marzo y en Francia en Pascua. No ha de extrañarnos entonces que en 1294 debieran efectuar una exhaustiva investigación para establecer la edad de la condesa de Champaña, una de las más grandes herederas de la época. Para entonces, sin embargo, uno de los grandes adelantos históricos estaba produciéndose. El calendario comenzaba a ser comprendido, el día se dividía en horas iguales y se pensaba fabricar aparatos que siguieran el curso de todo esto. En el siglo XIV aparecieron relojes mecánicos con pesas, realzados mediante figuras automáticas. En 1354, un gallo cantaba y batía sus alas sobre el gran reloj de Estrasburgo. Así que, a partir de entonces, tenían hora secular, racional, urbana, nacida en ciudades como Rouen, bajo la influencia de hombres de negocios que sabían el valor del tiempo, porque debían llevar la cuenta del mismo, planear viajes, calcular intereses. Sin embargo, este tipo de cosas no era frecuente, pues los números eran poco conocidos y torpemente manejados. Calcular las cosas era un misterio reservado a especialistas, y mucha gente continuaba empleando una variedad de medidas que diferían de un sitio al otro. Hasta quienes se suponía debían saber de números, no sabían. Pocos arquitectos o ingenieros eran exactos en sus cálculos, lo cual significaba que muchos edificios no salían del todo bien o que se derrumbaban, como esta abadía del siglo XIII. Y también significaba que los presupuestos, los papeles de impuestos, los planes de financiación se basaban en informaciones erróneas y en errores propios. Quizás ustedes piensen que esto también hoy ocurre, pero no al grado en que ocurría en el siglo XIV en Inglaterra, cuando el Consejo Real emprendió un viaje para recaudar tributos de las parroquias inglesas. El Consejo calculaba que habría 45.000 parroquias en el reino, mientras todo cuanto debían hacer era leer sus propios registros y descubrir así que solo había 8.000 parroquias. Un error de 5 a 1, eso era.
En la Edad Media los números se empleaban más bien en forma simbólica, como cuando la gente hablaba acerca de ejércitos de 100.000 o 200.000, o cuando hablaban de decenas de miles de muertos en batalla, mientras que los ejércitos raras veces reunían a más de 15.000 o 20.000 hombres a lo sumo. Las cifras se utilizaban muchas veces para impresionar, como cuando los oficiales municipales, bastante acostumbrados a la compleja contabilidad, hablaban de poblaciones de cientos de miles en ciudades de 30 o 40.000 habitantes. En verdad, la idea total de exactitud respecto de las cifras era ajena a la mente medieval, lo cual después de todo no era tan descabellado, ya que este era un mundo muy aproximado, en el que la mejor manera de sobrevivir era vivir de un día al otro. Y sin embargo, este mundo tosco y limitado, y sus mentes frecuentemente limitadas y torpes, fueron también responsables de una maravillosa serie de creaciones artísticas, creaciones que quedaron como la más perdurable gloria de los 300 años entre los siglos XII y XIV, como veremos la próxima vez. Un proyecto de Annenberg CPB.